Hoy es 9 de diciembre de 2025, es martes y vamos a hablar de inteligencia artificial empezando por negocios. En inversiones, movimientos de dinero, esta semana lo único relevante bajo mi punto de vista ha sido que Anthropic parece ser que saldrá a bolsa durante 2026. Ha contratado ya a los típicos inversores, asesores, analistas que se contratan para estas cosas, así que se da bastante por hecho. Fuera de inversiones, pero todavía dentro de negocios, Waymo, los robotaxis de Alphabet, han pasado de los 450.000 viajes semanales. Viajes se entiende de pago. Estamos excluyendo allí las pruebas y test que están haciendo en las nuevas ciudades a las que están llevando el servicio. Como referencia, en abril de este mismo año, es decir, hace 8 meses, llegaron a los 250.000, o sea que están cerca de doblar el número de viajes mensuales en menos de un año. La siguiente noticia o bloque de noticias tienen que ver todas con Amazon, porque esta semana ha sido el evento periódico que hacen al que llaman Reinvent, jugando con el juego de Invent, como se ponen los títulos de los emails cuando quieres decir con referencia a qué es tu asunto. Bueno, el caso es que han presentado, como siempre en estos eventos, un montón de cosas. Yo me quedo con dos que me parecen especialmente relevantes. La primera es que han presentado una nueva versión de sus chips propios que se llaman Trainium como deliberado de training, de entrenamiento. Han presentado la versión 3, que para los que tengan curiosidad por este tipo de cosas, se ha desarrollado con tecnología de 3 nanómetros. Si alguien no tiene curiosidad y por lo tanto no sabe si 3 nanómetros es mucho o es poco, suena poco por aquello de los nanómetros, pero bueno, pues 3 nanómetros sería la penúltima tecnología disponible, factible a día de hoy. Los chips más pequeños que se están fabricando a día de hoy son de tecnología de 2 nanómetros. Los fabrican TSMC y creo que Samsung, me suena haber leído hace poco, en estos últimos meses, que también Samsung ha empezado a producir los chips de 2 nanómetros. Esto en su día, lo de los nanómetros, a un rápido aparte de cultura general, correspondía directamente con la separación que había entre los polos, entre las patas, para entendernos, de la puerta del transistor, de los transistores que se utilizan para hacer chips, que como todos sabéis se hacen con transistores miniaturizados. Esto hace un montonazo de años, ya ni me acuerdo, no me atrevo a decir una cifra porque igual digo 10 años y en realidad son 20, o digo 20 y son 10. Pero bueno, hace un montón de años esto dejó de tener una correspondencia directa. La cifra de los nanómetros que se dan ahora no tiene que ver ya, no es la distancia que hay entre las patas de la puerta del transistor, sino que es una combinación de varios parámetros del transistor y básicamente ahora se ha convertido como una especie de escala que utiliza la industria para determinar el rendimiento de un chip en función de su arquitectura. Con lo cual, como digo, ahora mismo la tecnología más avanzada es la de 2 nanómetros. Estos Training 3 de Amazon son de 3 nanómetros, con lo cual están, sin ser lo más avanzado, están muy cerca de las mejores tecnologías disponibles. Esta noticia del Reinvent me ha parecido interesante porque ya llevábamos un tiempo viendo cómo los grandes del software querían meter la patita en el hardware y los grandes del hardware querían meter la patita en el software. Y de la misma manera que Google ya lleva tiempo desarrollando sus propias TPUs, pues Amazon también lleva para allá un tiempo, y con esto da otro pasito más, hacia desarrollar sus propias tecnologías, en este caso para inteligencia artificial, sus propios chips, y depender así menos, obviamente, que es lo que quiere todo el mundo, de Nvidia. Y de paso evitar que Nvidia siga poniendo los precios que le dé la gana, literalmente, a sus GPUs. Como además el reciente lanzamiento de Gemini 3 ha salido aparentemente también, pues esto ha puesto otra vez en los titulares los chips para inteligencia artificial que no son de Nvidia, sobre todo las TPUs de Google y ahora los training de Amazon, que no son los únicos, y por ahí están también los de Cerebras y las nuevas tecnologías dando vueltas. Estos Trainium, según Amazon, esta nueva versión, puede escalarse en clústeres de hasta 1 millón de chips, que eso, nuevamente, por dar un orden de magnitud, es, valga la reiteración, un orden de magnitud más que lo que hasta ahora mismo estaba disponible. Es decir, hasta ahora mismo se podían montar clústeres de cientos de miles, de unos pocos cientos de miles de chips. Estos Trainium admiten clusterización en bloques de hasta 1 millón de chips. Dicho todo esto, Amazon, como todo el mundo que quiere hacerle competencia a Nvidia, tiene dos problemas. Uno es el diseño en sí de los chips. Nvidia lleva mucho tiempo. Nvidia yo creo que se fundó hacia el año 2000 o por ahí. Hablo ahora de memoria y no tengo ganas de preguntarle al GPT de turno,
pero Nvidia digamos que tiene unos 25 años ya de experiencia diseñando chips, por no decir GPUs, digamos chips que procesan muy bien en paralelo, y todos los demás, pues en el mejor de los casos, tienen unos cuantos años de experiencia. Pero eso es solo la primera parte del problema. Una vez que te pones al día en diseño de chips, en desarrollo, en procesos de fabricación, tienes un segundo problema, y es que en su día, Nvidia, y ahora otro rápido aparte de cultura general, resumiendo mucho la historia de Nvidia y de por qué los chips de Nvidia resulta que ahora son como la piedra filosofal de la inteligencia artificial. Nvidia se creó como una empresa para desarrollar GPUs, es decir, Graphic Processing Units, chips desarrollados específicamente para generar gráficos en pantallas. Y esto tenía que ver con, en aquella época, la imposibilidad de jugar a juegos medianamente vistosos en PC. Estoy hablando del Pleistoceno. No sé si estamos entre el Pleistoceno y el Eoceno. Yo creo que aquí algún antropólogo debería venir a dar un orden de magnitud. El caso es que Nvidia se creó, como digo, como una empresa auxiliar de los videojuegos, para que se pudieran, como digo, hacer videojuegos más vistosos en PCs. Ese fue el negocio de Nvidia durante muchísimo tiempo, durante como mínimo sus primeros 15-20 años de existencia. Jensen Huang, que ahora mismo parece un pintas con la cazadora esta de cuero de 8.000 euros que anda paseando por ahí, bueno, parece un pintas y ahora mismo es un pintas. Lo siento mucho, yo se lo digo siempre que lo veo, Jensen, eres un pintas. Pero en su día tuvo una idea muy interesante, porque yo creo que hacia 2010 o por ahí, estoy redondeando fechas, igual me voy 3 o 4 años para arriba o para abajo, Jensen Huang pensó, oye, estas cosas que nosotros hemos hecho para procesar gráficos, y que básicamente lo que hacen es dibujar polígonos a toda velocidad, sobre todo triangulitos, dicho así, una GPU ya no parece una cosa tan mágica, pero es lo que hay. Jensen Huang pensó, ¿por qué no buscamos nuevas aplicaciones para nuestros chips? O todavía mejor, que es lo que hace uno en estas circunstancias, ¿por qué no dejamos que alguien piense en usos alternativos para nuestras GPUs? Claro, para que eso pase, para que alguien pueda buscarle usos alternativos, necesitamos que la gente pueda programar nuestras GPUs, normalmente simplificándolo mucho. Así que Nvidia sacó lo que hoy ya todos conocemos, porque es prácticamente un estándar de la industria de GPUs, que es CUDA. CUDA escrito C-U-D-A. CUDA, dicho también muy rápido, es, vamos a decir, un framework para programar las GPUs de Nvidia. Al principio esto tampoco despertó, o sea, no hubo manifestaciones de júbilo por todas las calles de Wichita, diciendo qué bien que por fin tenemos un framework para programar las GPUs de Nvidia, que entonces, como digo, era un negocio muy estrechito, muy enfocado en videojuegos. Pero este aquí que hacia mediados de la década de los 2010, por redondear nuevamente, digamos, hacia 2015, algunos de los que entonces investigaban ya en inteligencia artificial y que entonces eran 4 gatos, y los que leíamos lo que ellos publicaban éramos otros 4 gatos, en total éramos 8 gatos, y hacíamos de vez en cuando reuniones y nos saludábamos y poco más. Bueno, pues uno de esos investigadores, también ahora muy conocido, fue Andrew Ng. Andrew Ng, para los que no lo conozcáis, os recuerdo que se escribe su apellido NG. Son 2 letras y las 2 consonantes. Bueno, pues Andrew Ng, entre otros, un buen día se levantó de la cama y pensó, estaría muy bien para estas cosas que estamos haciendo con redes neuronales y que hasta ahora no hemos podido desarrollar mucho porque los chips convencionales son muy malos procesando en paralelo. Como las redes neuronales requieren sobre todo operaciones de matrices y las operaciones de matrices se pueden realizar en paralelo sin necesidad de esperar a que cada operación termine para hacer la siguiente, estaría fantástico que hubiera chips que hicieran procesamiento en paralelo a una velocidad importante. Y en algún momento Andrew Ng y otros se enteraron de que existía esta CUDA, esta framework, para programar GPUs y que las GPUs básicamente lo que hacen es procesar muy bien en paralelo. Muy mal en secuencia, muy bien en paralelo, justo al contrario que las CPUs convencionales. Con lo cual Andrew Ng y otros, digo siempre lo de y otros, porque supongo que habría más, pero yo conozco el caso de Andrew Ng, que él mismo lo ha comentado creo que alguna vez, o le he leído alguna vez algún artículo, o lo he soñado, que también podría ser. No sueño mucho con Andrew Ng porque no son sueños agradables, pero alguna vez se me cruza por ahí. Pues digo, la comunidad reducida entonces de inteligencia artificial que estaba trabajando en redes neuronales, os recuerdo también una vez más que en la inteligencia artificial durante décadas las redes neuronales se asumía que no iban a llegar a ningún lado y lo que se estaba desarrollando sobre todo era la inteligencia artificial simbólica, pues la comunidad de redes neuronales empezó a usar GPUs y gracias a eso empezó poco a poco a
desarrollarse esa rama de las redes neuronales porque la capacidad de cálculo que daban las GPUs programadas con CUDA, las GPUs de NVIDIA, permitía por fin hacer cosas que desde que las redes neuronales se plantearon hace, 70 años, nunca jamás se habían podido probar porque no se podían ejecutar físicamente porque no había recursos. Pasamos 5 años de cosita por aquí, cosita por allá, incluso menos de 5 años. En 2017 llega la Attention is All You Need, el paper fundacional de los de DeepMind, y bueno, el resto ya lo conocemos todos porque es bastante reciente. Bueno, pues ahora en este contexto se entiende que a estas alturas cualquier medio pelo que se dedique a la inteligencia artificial en la rama de programar físicamente chips para inteligencia artificial lleva toda su larga o corta carrera profesional utilizando CUDA. Si tú de repente le vas a ofrecer otro chip, sea una TPU de Google, sea un Trainium de Amazon, sea uno nuevo de Cerebras, sea lo que sea, lo vas a tener muy complicado para que ese tipo deje toda la experiencia acumulada que tiene en CUDA sobre GPUs de NVIDIA y empiece a programar en tu chip, para lo que va a tener que aprenderse otra framework o similar, y además va a tener que hacer una apuesta personal porque tu chip se convierta en una especie de estándar de la industria, porque si no, todo el conocimiento que adquiera sobre tu chip no le va a servir para nada. Y tras todo este rollo, o mejor dicho, suelto todo este rollo, porque otra de las cosas interesantes que ha presentado Amazon es que en una especie de preview que han hecho de la siguiente generación de Trainium, de la 4, han dicho que soportará el NVLink Fusion de NVIDIA, que sinceramente yo no conozco las tripas de estas cosas tanto, aunque a veces lo parezca porque suelto aquí unos rollos espectaculares, pero de hardware y en concreto de GPUs tengo unas nociones muy generales, pero entiendo que esto es una manera de empezar a hacer sus chips compatibles con los estándares, llamémosle, de NVIDIA. Y que por lo tanto todos los desarrolladores que lo único que saben hacer en su vida es programar GPUs de NVIDIA puedan también, no sé si inmediatamente o con una pequeña capa de barniz, empezar a programar los Trainiums de Amazon. Si es así, como digo, movimiento muy interesante de Amazon, que en lugar de venir a crear un nuevo estándar y una nueva industria paralela, lo que intenta con este movimiento, si es lo que yo creo que es directamente quitarle un trozo al mercado de NVIDIA, pero en su propia casa, no intentando hacer una casa al lado. La segunda noticia interesante del reinvent de Amazon, porque todo esto que he contado hasta ahora, aunque no lo parezca, aunque pareciera más bien un libro del Antiguo Testamento, era solamente una de las dos noticias. La segunda es que Amazon ha presentado lo que ellos llaman AWS AI Factories, es decir, fábricas de inteligencia artificial dentro de AWS, que como sabéis son los Amazon Web Services, la nube, la infraestructura, el negocio de infraestructura de Amazon, para decirlo rápido. Lo interesante de estas AI Factories es que es una especie de servicio end-to-end, que decimos los horteras. Es decir, si tú eres una empresa, o más interesante todavía, porque ellos mismos lo han sugerido en su presentación, si tú eres un gobierno, si tú eres un Estado, un organismo estatal, lo que te ofrece Amazon con estas AI Factories es instalarte una infraestructura completa dentro de tus instalaciones. Es decir, tú lo único que tienes que hacer es poner el espacio físico y la energía, porque estas cosas, como ya hemos hablado muchas veces, consumen mucha energía, y Amazon se encarga de todos los demás. Ellos se encargan de los chips, ellos se encargan de montar los clústeres, ellos se encargan de las conexiones, ellos se encargan de todo el diseño y arquitectura e instalación de redes, y ellos se encargan de montar todo el stack de software necesario. Una vez montado, esa infraestructura tuya, que está dentro de tus centros de datos propios o dentro de un almacén secreto que has hecho en un sótano de Guadalajara, pasa a comportarse de cara a ti como usuario como si fuera una región de AWS. Con lo cual, si sabes usar AWS, sabes usar esa infraestructura que Amazon ha montado para ti. Entonces, me ha parecido interesante, bien, para empresas, sí, como decía antes, pero sobre todo, como también mencionaba, y Amazon también decía explícitamente, para organismos y entidades públicas. Los gobiernos, obviamente, tienen datos mucho más sensibles normalmente que los de las empresas, porque tienen toda nuestra vida y milagros, y por otro lado, esos datos y otros que son todavía más secretos, como, no sé, instalaciones militares o planes estratégicos de infraestructuras, etcétera, que uno no quiere, obviamente, que caigan en manos de potenciales enemigos, pues para los gobiernos yo creo que una solución que sea completamente local, pero montada por Amazon, no montada por
una startup de 4 amigos que han terminado la carrera y mientras estaban en los futbolines decidieron montar una startup, pues yo creo que esa solución que combina la garantía de una grande con la confidencialidad de un deployment local, pues le puede abrir la puerta a Amazon de muchas instituciones en países en general de todo el mundo, pero específicamente yo creo que de Europa, donde la preocupación por la privacidad es, yo creo que mayor que en ningún otro sitio del mundo. Van a montar una de estas AI Factories como una especie de flagship en Arabia Saudí, dentro del programa Humane, que ya anunciaron los saudíes hace tiempo, que también comenté por aquí, y van a montar esa especie de flagship con 150.000 chips, como digo, en Arabia Saudí. De alguna manera Amazon lo que está haciendo con varios de los movimientos que ya ha hecho últimamente es dar por hecho que la inteligencia artificial en sí, los LLMs, para entender, no son los modelos de difusión, de lo que sea, la inteligencia artificial generativa va a convertirse más pronto que tarde en una commodity. Y que por lo tanto no tiene sentido vender la commodity. Lo que tiene sentido es instalar la commodity, gestionarla, conectarla, mantenerla, pero no vender la commodity en sí. Entonces, Amazon yo creo que está montando un negocio alrededor de la inteligencia artificial de quien sea, porque ellos ni siquiera, cuando te venden estas factories, te las venden ligadas a sus propios modelos, que tienen sus propios modelos. De hecho, en este evento del reInvent han presentado versiones nuevas, pero ni las comento porque son modelos muy garrafón. Pero tú puedes elegir el modelo que quieras. Ellos básicamente no entran en la guerra de los modelos. Ellos lo que te dicen es, yo te monto el modelo que tú quieras. Yo me encargo. Tú simplemente dime cuál quieres, que yo te lo pongo y te doy las llaves para que simplemente arranques y te pongas a funcionar. En fin, como digo, un approach interesante en medio de todas las guerras de quién hace el LLM más rápido, más eficiente, que da mejor en los benchmarks y tal, pues Amazon está construyendo otro negocio. La analogía obvia de esto es la de la fiebre del oro y los picos y las palas. Pues básicamente yo creo que Amazon está empezando a montar la ferretería con los picos y las palas y da por hecho que la búsqueda de oro la van a llevar otros. Ellos lo que van a hacer es venderles las herramientas que necesiten a todos los que quieran buscar oro. Siguiente de negocios, Estados Unidos ha aprobado las exportaciones, hablando de chips, de las H200 de Nvidia a China. Las H200, también para entendernos, son como la versión más avanzada de la familia Hopper, que es la penúltima familia de Nvidia porque ahora está ya fabricando y suministrando las Blackwell. Bueno, pues dentro de la anterior, que fueron las Hopper, la H200 es como la GPU más avanzada. Hasta ahora tenía prohibido el gobierno americano que Nvidia vendiera estos chips a China, pero como ahora ya se han movido a Blackwell, pues Estados Unidos ha aprobado la exportación de las H200. Siguiente noticia, Microsoft. Esta también es interesante por lo que uno se puede imaginar que hay debajo. Microsoft ha reducido a la mitad los objetivos para sus vendedores de productos de inteligencia artificial. Y los ha reducido a la mitad básicamente porque en el último trimestre el batacazo que se pegaron todos fue espectacular. Con lo cual Microsoft, que los jefes de los vendedores han debido de llegar a la conclusión obvia, por otro lado, que si todos tus vendedores se quedan lejísimos del objetivo es porque el objetivo estaba mal puesto, no porque todos tus vendedores de repente a la vez y en una especie de conspiración se hayan comprometido a dejar de vender intencionadamente. Pero el hecho de que hayan bajado el objetivo a la mitad te hace sospechar de por dónde se han quedado las ventas reales con respecto al objetivo que habían fijado. Y te hace pensar varias cosas. La primera es que quizá había un sobreentusiasmo dentro de Microsoft. La segunda es que quizás Microsoft no ha elegido la mejor manera de vender inteligencia artificial. Yo no uso Windows porque cuando me porto mal y necesito hacer penitencia, pues hago 200 flexiones, que lo prefiero antes de tener que abrir Windows 11, pero las muchísimas personas que conozco que usan Windows, porque es la mayoría de la gente, pues están entre ni frío ni calor y estoy hasta las narices de Copilot. He visto un poquito, entre esos 2 grados está la mayor parte de la gente que usa Windows. Así que Microsoft quizá debería darle una vueltecita a si está haciendo lo mejor que podría hacer para desarrollar dentro de su negocio la inteligencia artificial. Siguiente de negocios tiene que ver con Harvey, esta startup de inteligencia artificial enfocada en el ámbito de lo legal, de los juristas. De esto se ha hablado varias veces porque aparentemente les va muy bien, crecen, consiguen nueva pasta, hacen rondas de financiación cada 2x3. Bueno, pues acaban de conseguir nuevamente pasta, 160 millones de dólares, ya están en 8.000 millones de dólares de valoración y en la presentación de la feliz noticia
aprovechaban para añadir que aproximadamente la mitad de las 100 firmas legales más importantes de Estados Unidos son clientes ya de Harvey. Siguiente noticia, una empresa que se llama Sensor Tower, sensor de sensor y tower de torre, que sinceramente no sé muy bien qué hacen, y le he echado un vistazo a su web, y es una de estas webs en las que si pones el cartón del bullshit bingo, en el segundo párrafo has hecho línea y en el tercer párrafo has hecho bingo completo, es imposible saber qué hacen. Pero bueno, han presentado un informe que entiendo que les ha encargado Amazon, para que parezca neutral, sobre las ventas que está generando el chatbot que tiene Amazon y que se llama Rufus, con respecto al sistema normal de Amazon, que es que la gente entra en su aplicación o en su web, busca lo que quiere y lo compra o no lo compra. Bueno, pues según este informe de Sensor Tower para Amazon, las sesiones que los usuarios iniciaban a través de Rufus generaban, y aquí he leído varias cifras, la más baja el 60% y la más alta el 100%, pero claramente generaban muchas más ventas, insisto, entre el 60 y el 100%, según en qué sitio he leído la noticia, más ventas, digo, que las sesiones normales, las sesiones donde el usuario entra directamente a la aplicación de Amazon sin interactuar con Rufus. Como siempre, y a pesar de que las empresas obviamente hacen todo lo posible cuando presentan las noticias de esta manera para que nuestro cerebro humano, que tiende a hacer regresiones univariantes como si no fuera mañana, como si no hubiera mañana, pues a pesar, como digo, de que la presentación invita a hacer una regresión univariante, que es si las sesiones con Rufus aumentan las ventas entre un 60 y un 100%, eso quiere decir que Rufus es la causa de que las ventas aumenten entre un 60 y un 100%. Y como siempre en estos casos, puede ser que sí, puede ser que no, porque habría que buscar en las tripas de cómo está hecho el estudio la posibilidad de que existan las famosas confounding variables. Esto sinceramente no sé cómo se dice en español, porque yo ya hace muchos años que todo lo que leo de estadística es en inglés y no lo sé. Pero variables confundientes, no sé si será esa la palabra, porque, por ejemplo, por decir una al bazar, podría ser que cuando los clientes entran a hablar con Rufus, lo hacen porque a lo mejor ya tienen tomada la decisión de comprar algo y lo único que quieren es que Rufus les ayude a elegir el producto concreto. Es decir, a mí se me ha roto la plancha, quiero comprar una plancha, pero no tengo ni idea de planchas, y en vez de ponerme yo a buscar en el listado normal de Amazon todas las planchas que vende Amazon y comparar funcionalidades y tal, voy a Rufus y le digo, quiero una plancha, dime una que no cueste más de 100 euros y que sea fácil de usar porque soy muy torpe. Entonces, podría ser que cuando vas a Rufus, vas porque justamente lo que quieres es que Rufus ya te ayude a elegir el producto concreto, pero tú ya tengas una predisposición mayor a la compra. Digo esta, como digo, a modo de ejemplo, pero cuando uno analiza estudios en general, estudios de mercado, estudios de consumidor, estudios de uso, estudios de lo que sea, esto de buscar relaciones univariantes es muy peligroso. Dicho esto, la cifra en sí, no le voy a quitar el mérito, la cifra en sí es espectacular. O sea, ya le gustaría a cualquier director comercial, a cualquier director de marketing, a cualquier CEO, tener de repente una herramienta que te aumente, mira, incluso quitándole la mitad de la cifra, que te aumente el 30% las ventas. Bueno, conozco a CEOs que han matado por mucho menos que eso, pero no me preguntéis los nombres porque me matarían a mí también. Los CEOs suelen tener pocos escrúpulos. Hago palanca sobre esta noticia para dar otra porque también viene de Sensor Tower, que como digo se dedican a hacer estudios de estos, y en otro han dado la cifra de que los usuarios mensuales de ChatGPT solo han aumentado desde agosto, es decir, desde agosto hasta ahora, estamos hablando de casi 4 meses, solo han aumentado un 6%, mientras que los de Gemini han aumentado un 30%. Y esto explica por qué también hay mucho rum alrededor del nerviosismo que al parecer impera ahora dentro de OpenAI, porque especialmente después del lanzamiento de Gemini 3 han empezado a ver que la ventaja que ellos daban por hecho entre ChatGPT y todos los demás se está acortando, siendo optimistas, y a lo mejor directamente ha desaparecido. Y hablando de estudios, aunque este no venga ya de Sensor Tower, Visa ha publicado un informe en el que se indica que el 47% de los consumidores americanos ya han usado inteligencia artificial con, digamos, fines comerciales, fundamentalmente para que les ayude a elegir un regalo, para que les ayude a investigar sobre un producto concreto o para que les compare precios. Siguiente de negocios, OpenAI ha anunciado que ya tiene disponible la integración en ChatGPT
de Instacart, de tal manera que ahora los usuarios que quieran ir a ChatGPT a, por ejemplo, decirle que les ayude o que les dé ideas para preparar una cena para unos invitados que tiene en casa, pues una vez que ChatGPT te ayude a elegir el menú, dentro del propio chat vas a poder decirle a ChatGPT que te compre todos los ingredientes que necesitas para ese menú, que te lo compre por detrás, obviamente, en Instacart, y tú simplemente le vas a tener que decir, cuando te presente la lista, si te la quieres, te dará el precio, y si le dices que sí, él también te hará el checkout automáticamente y tú no tendrás que ni ir a la web de Instacart ni a la de ningún supermercado o comercio de comida. Y termino los negocios, que en este episodio han sido largos. A cambio de eso, el resto de los bloques eran un poco más pequeños porque intento, para los que no lo sabéis, aunque lo he dicho muchas veces, yo cuando empecé a hacer esto, entre 15 y media hora me daba más que de sobra para comentar las noticias. Lo que pasa es que normalmente seleccionaba 3 noticias y por eso en los títulos de los episodios sigo manteniendo la costumbre de poner 3 noticias. Antes eran las 3 noticias que iban dentro, ahora son 3 de las que menciono. Pero como digo, ahora ya lo de la media hora lo doy por perdido desde hace ya 2 años, pero intento dentro de lo posible mantenerme por debajo de la hora, porque si no esto es un rollo, especialmente para mí, porque me aburro de escucharme. Así que termino y para no resultarme a mí mismo tan aburrido, me he apuntado aquí unas notas sobre un artículo que he leído de un investigador de Anthropic que se llama Andy Jones. Era un artículo muy pequeñito, más que un artículo era como una especie de reflexión personal que le hacía, porque contaba él que en 2024 una de las tareas de las que él se encargaba dentro de Anthropic, junto con otros investigadores de la empresa, eran resolver dudas técnicas que pudieran tener los nuevos empleados. Obviamente, una red neuronal, un modelo de lenguaje como es Claude, es una estructura con una cierta complejidad y la gente que llegaba nueva pues tenía muchas dudas técnicas sobre pues, la arquitectura, el sistema, cómo funcionaba, cómo se estaba implementando, etc. Bueno, pues Andy Jones y otros de sus compañeros, de sus colegas, tenían como parte de su trabajo responder dudas técnicas a los nuevos. Pues en este artículo cuenta Andy Jones que por aquella época, repito 2024, contestaban unas 4.000 preguntas al mes. A medida que fue avanzando el año y a medida que Claude, que en aquella época como todos estaba todavía un poco verde, fue mejorando, a finales, de hecho en el mes de diciembre de 2024, decidieron que igual ya podían intentar que Claude respondiera a algunas preguntas. Es decir, empezar a probar a Claude como tutor técnico de los nuevos contratados. Bueno, pues repito, en diciembre de 2024 empezó a hacer las pruebas Claude. 6 meses después, Claude ya contestaba el 80% de las preguntas, pero como además las contestaba mucho más rápido, ya no se contestaban solo 4.000 preguntas al mes, se contestaban 30.000 preguntas al mes. Es decir, la gente podía preguntar mucho más, porque las preguntas se les respondían antes, pero eso no generó más carga de trabajo a los que respondían las preguntas, sino que Claude absorbió el 80%. Y menciona Andy Jones que eso se pudo hacer básicamente, primero porque la capacidad el nivel de desarrollo de Claude ya permitía que él se encargara de la inmensa mayoría de las preguntas, pero además por una cuestión de coste, porque claro, se podrían haber puesto más investigadores a contestar preguntas de los nuevos, pero eso probablemente, si era solo para eso, habría tenido un coste inasumible. Andy Jones compara lo que él cobra con lo que cuesta ejecutar instancias de Claude. Y él mismo dice que Claude cuesta menos de 1/1000ª de lo que cuesta él, obviamente en horas dedicadas a responder preguntas. Es más, Claude cuesta menos de hecho de la 10ª parte de lo que cuesta el trabajador más barato que pueda existir en el mundo. Andy Jones compara el coste de Claude con el coste de un agricultor de subsistencia en un país del tercer mundo, que por otro lado, por supuesto, no podría además contestar preguntas técnicas sobre Claude, pero eso es un tema aparte. Es decir, el nivel de coste, el nivel de reducción de coste que genera Claude es de tal magnitud que incluso aunque no pudiera contestar al 80%, con que pudiera contestar al 10 o al 20% de las preguntas, ya te saldría rentable quitarle horas a la gente que es cara, pero no es cara porque sea cara porque le da la gana, sino porque es escasa, tiene unos conocimientos escasos y por lo tanto su tiempo va a ser mucho más valioso dedicado a otras tareas. Andy Jones en su artículo hace una comparación además muy simpática y compara el momento que vivimos con la época en la que desaparecieron los caballos. No desaparecieron en el sentido de que se murieran,
sino que desaparecieron de la sociedad. Y hace una analogía muy interesante. Él dice que aunque los motores, empezando por los motores de vapor, existieron desde el siglo XVIII, yo creo que el motor de vapor es de principios del XVIII, ¿no? De 1700 o 1700 y algo. Pues a pesar de que durante 2 siglos, durante el siglo XVIII y el siglo XIX, los motores se desarrollaban y se hacían avances en motores, se mejoraba la eficiencia y se mejoraba la potencia, la sustitución de los caballos no fue gradual. Es decir, durante 2 siglos los motores existían, pero todo el mundo seguía usando caballo. Y de repente, en 2 décadas, entre 1930 y 1950, desaparecieron el 90% de los caballos de uso doméstico que había en Estados Unidos. Y Andy reflexiona al hilo de esta analogía diciendo que él no cree que la inteligencia artificial nos vaya a dar 2 décadas para la transición. Y lo deja ahí en un inquietante finale que, como digo, hace todavía más interesante el artículo, que ya era interesante de por sí. Y con esto paso a desarrollo, empezando como siempre por modelos y versiones. Menciono 2 esta semana. Por un lado, Mistral, los franceses. Para los que no la conozcan, recuerdo que es la única empresa europea, francesa por supuesto, pero europea, que desarrolla modelos propios de un cierto nivel, comparable, aunque no mejores ni del mismo nivel, pero digamos que juegan en la misma liga que los grandes modelos americanos y chinos. Cuando digo que juegan en la misma liga no me refiero que estén peleando por ganar la liga, pero por lo menos digamos que están por ahí, pues por mitad de la tabla. Bueno, pues esta semana han presentado la versión 3 de sus modelos. Han presentado en concreto 10 modelos, todos ellos con pesos abiertos, como ha hecho siempre Mistral. Han presentado por un lado la joya de la corona, que es el Large 3, que es un modelo de 675 billones americanos de parámetros. Lo que pasa es que como es un MOE, solamente tiene activos 41 en inferencia, y es un modelo sin razonamiento, que es un movimiento interesante en los tiempos que vivimos, que hayan decidido sacarlo sin razonamiento. Y luego han sacado 9 versiones más pequeñas, de 3, 8 y 14 billones americanos de parámetros, en variantes base, instruct y con y sin razonamiento. Según ellos, estos modelos más pequeños, sobre todo el más pequeño de 3 billones, puede ejecutarse en aparatos ya de consumo que van desde laptops a teléfonos móviles, a drones y, por supuesto, robots. La licencia es Apache 2.0, así que muy permisiva, y en sus benchmarks, aquí recordad como siempre que lo dice el que lo vende, tiene resultados comparables a DeepSeek 3.1 y a Kimi K2, que está muy bien. Es como esto sí que es estar en la parte alta de la tabla de los modelos open source. Y el segundo modelo que quiero comentar esta semana, un nuevo modelo, nueva versión, es la versión 4 de los Granite, en Granite como granito en inglés, o Granite de IBM. Son modelos pequeños, siempre lo han sido, pero incluso todavía más pequeños. Si hablábamos en Mistral de que el más pequeño tenía 3 billones de parámetros, aquí el más pequeño tiene 350 millones, es 10 veces más pequeño, y el mayor tiene 32 billones americanos de parámetros. Lo interesante, y por eso los menciono aquí, es que han utilizado en esta versión 4 una arquitectura mixta de Mamba 2 en concreto, y Transformers, para intentar evitar el famosísimo ya problema de que los transformers escalan cuadráticamente con el contexto, y eso se come recursos a una velocidad que vamos a tener que empezar a fabricar planetas nuevos para empezar a sacar energía de esos planetas nuevos y traerla a la Tierra. Una comparación muy interesante que hacen ellos y que da una idea muy buena de cómo ha avanzado esto es que su modelo de 350 millones actual, el de la versión 4, tiene el mismo rendimiento que tenía un modelo de 30 billones hace 3 años. Es decir, un modelo 100 veces, casi 100 veces más grande hace 3 años. Esa mejora en el rendimiento viene de varios factores. Por un lado, de que han entrenado a los modelos cada vez con datasets más grandes. En concreto, a este Granite 4 lo han entrenado con más de 20 trillones americanos, 20 billones europeos de tokens, mientras que hace 3 años entrenaban a los modelos con 1 trillón de tokens, y luego con los mecanismos de post-training, y sobre todo Reinforcement Learning, que es una técnica de post-training que hace 3 años ni se consideraba y que actualmente no solo se considera, sino que ya está razonablemente madura. El planteamiento de estos Granite es también muy interesante. Digamos que es un cambio, y por eso lo he querido traer. IBM está cambiando un poquito la manera de enfocar la inteligencia artificial en general.
Ellos lo que dicen es que cuando utilizas modelos pequeños, esta familia a la que ellos llaman small models, literalmente modelos pequeños, lo que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. Como con estos modelos la inferencia es muchísimo más barata, no es tan importante conseguir un buen resultado a la primera. Eso es muy importante en los modelos grandes, porque la inferencia es tan cara en los modelos grandes, los tokens son tan caros, que es muy importante que el modelo no tenga que hacer muchas pruebas, porque si hace muchas pruebas, la respuesta ya te empieza a salir demasiado caro. Sin embargo, con esta familia de small models, puedes plantearte como manera habitual del trabajo, decirle al modelo que te responda, que te dé 100 respuestas a todas las preguntas que tú le hagas. Y que de esas 100 respuestas, después, con el modelo este siempre del generador y el evaluador, otro modelo elija la mejor de las 100 respuestas. O incluso, para eso, sí que puedes utilizar ya un modelo mucho más grande, porque solamente le vas a hacer una pregunta. Le vas a decir cuál de estas 100 respuestas es la mejor a esta pregunta. También me ha gustado mucho que IBM dice en su presentación que es el momento de dejar de usar LLMs para todo. Y yo esto ya lo he repetido hasta la saciedad aquí. No toda la inteligencia artificial son redes neuronales, no todas las redes neuronales son transformers, no todos los transformers son LLMs, etcétera, etcétera. Es decir, estamos generalizando a partir de un caso de uso muy concreto. Entonces, IBM recuerda una vez más que si uno quiere hacer una tarea simple, como por ejemplo ordenar una lista, hay algoritmos que son muchísimo más eficientes que utilizar una inteligencia artificial generativa, y además los algoritmos sí que no se equivocan nunca. Y por eso ellos, además de la familia de modelos, desarrollan una framework a la que llaman MELIA, M-E-L-I-A, que justamente lo que intenta es ser una especie de puerta de entrada a los modelos para decidir, que esa framework decida si la tarea que le estás pidiendo, la mejor manera de resolverla es utilizando una inteligencia artificial generativa o ejecutando un algoritmo determinista. Y por último, como también menciona IBM en su presentación, la ventaja de los small models es que la privacidad es mucho más fácil de garantizar, porque, citando su propia expresión, con los small models puedes llevar el modelo a donde están los datos sin necesidad de llevar los datos a donde está el modelo. Los grandes modelos se tienen que ejecutar en infraestructuras tan grandes que obligatoriamente las tienes que ejecutar fuera de tus instalaciones, mientras que un small model lo puedes traer a tus instalaciones, instalarlo y ejecutarlo siempre en local. Así que, como digo, por las múltiples razones que ellos mismos daban, me ha parecido muy interesante este cambio de punto de vista que IBM propone a la vista de lo bien que están rindiendo ya los modelos pequeños. Pasando ya a noticias de desarrollo en sí, esta semana 2 papers o 2 investigaciones. Una es un paper de la Universidad de California, San Diego, que antes de comentarlo doy un poquito de background para entender el problema que soluciona. Cuando entrenamos un modelo, no solamente un modelo de inteligencia artificial generativa, sino cuando se entrena una red neuronal, el modelo simplificado, aunque en la realidad no es mucho más complejo que esto, el concepto es el mismo, tú lo que haces es le vas dando casos resueltos al modelo para que él intente adivinar la solución. Y después lo que haces es compara su solución con la solución real para que el modelo vea cuánto se ha equivocado y corrija sus pesos para intentar acercarse en la siguiente prueba. El sistema más habitual para hacer ese ajuste de pesos es el del gradient descent, el descenso de gradiente, y ese sistema de ir cambiando pesos hacia atrás es el famoso algoritmo de backpropagation, que también tiene más años que la TANA, pero que se sigue utilizando mucho a día de hoy. El objetivo es que tú construyes una función de pérdida, entendiendo por pérdida la distancia, para los que queréis subir nota, el cuadrado de la distancia para que siempre te dé positivo, entre el resultado que da el modelo y el resultado real, y esa función la vas persiguiendo, bajando por el gradiente, hasta que alcanzas un punto en el que la función es plana, es decir, donde hay un mínimo, que igual no es el mínimo absoluto de la función, igual es un mínimo local, pero en cualquier caso, cuando la pendiente de la curva, es decir, la derivada, se hace cero, tú sabes que estás en un mínimo local y por lo tanto el modelo en ese punto ya no va a encontrar una solución mejor, porque la diferencia entre su solución y la solución real ya es cero. Así que en ese momento, cuando el gradiente cuando el gradient descent llega a un mínimo local, paras el training. Bueno, pues en este paper han hecho un experimento, por aquello de que supongo que tenían tiempo libre, que es seguir entrenando un modelo incluso después de haber llegado al mínimo local, es decir, incluso después de que la función de pérdida se haya aplanado y la derivada sea cero. ¿Y qué pasó?
Bueno, pues ellos vieron que al principio no pasaba nada, efectivamente, la función, como la función ya está en un mínimo, no puedes seguir haciendo gradient descent porque no puedes seguir descendiendo, te muevas hacia donde te muevas en el gradiente, siempre subes, ya no bajas nunca, pero llega un momento en el que el modelo empieza a mejorar otra vez. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, pues según ellos, lo que pasa es que aunque el modelo sigue dando siempre ya la respuesta correcta, porque ya la alcanzó a base de gradient descent y backpropagation, aunque externamente tú lo que ves es que el modelo siempre da la misma respuesta, internamente el modelo sigue ajustando pesos. Da la misma respuesta, pero va cambiando pesos que dan la misma respuesta. Y eso, según la conjetura, creo yo, porque no veo que haya manera de demostrar esto, del grupo este de investigadores, es que el modelo lo que va haciendo es internamente aprender más sobre el problema en sí. Y eso hace que llega un momento en el que el modelo es capaz de resolver el problema incluso en condiciones más complejas. El ejemplo simple que ponen es, si tú entrenas a un modelo para que haga sumas, llega un momento en el que el modelo te da la respuesta correcta de la suma. Pero si lo dejas que se siga entrenando, incluso cuando ya te da siempre la respuesta correcta, el modelo aprende a sumar, digamos, las interioridades del proceso de sumar. Aprende, por ejemplo, a que cuando tienes varios dígitos, sumas primero el dígito de más a la derecha, si se pasa de 10 te llevas una, como hacemos los humanos, 8 y 3, 11 y me llevo una, y entonces vas a la segunda columna y sumas lo que hay en la segunda columna más la que arrastras de la primera columna. Es decir, el modelo aprende cómo se suma y por lo tanto después es capaz de hacer sumas más complejas. Ya no sabe hacer solamente sumas de una o de dos columnas, ya es capaz de hacer sumas con todas las columnas que tú le quieras poner porque ha aprendido a sumar. En el paper llaman a este fenómeno que les ha parecido transición de fase, porque es un cambio realmente discreto, no es un cambio continuo. El modelo está, como digo, durante mucho tiempo aparentemente haciendo lo mismo, pero hay un momento en el que da un salto. Ellos llaman, como digo, a ese salto transición de fase. Y por lo tanto, ellos cuestionan si deberíamos seguir tomando únicamente la entropía cruzada, que es una de las funciones más habituales que se toman para verificar si la respuesta del modelo es o no es correcta, si esa debe ser la única medida para decidir si un modelo ha alcanzado o no ya el final de su training. Obviamente ellos insinúan esto, es una pregunta retórica que ellos mismos se hacen porque entiendo que lo que ellos quieren decir es deberíamos dejar a los modelos seguir más allá del punto en el que, según la entropía cruzada, ya deberíamos parar. Y la última de desarrollo tiene que ver con una startup que se llama Poetic, pero Poetic acabado en Q, P-O-E-T-I-Q, que es una startup de inteligencia artificial, y esto sí que es una startup porque son solo 6 personas. Pero a pesar de ello, a pesar de ser solo 6 personas, acaban de batir el récord de score, de puntuación, en el Arcaggi 2 de cualquier modelo, pero lo más alucinante todavía de que lo hayan hecho solo 6 personas es que lo han hecho utilizando Gemini 3, en concreto la variante DeepThink del Gemini 3. Pero lo más alucinante es que lo han hecho a la mitad del coste del que Gemini DeepThink 3 normalmente cuesta cuando uno lo quiere utilizar para resolver el Arcaggi 2. ¿Y qué hacen entonces estos 6 tipos? Pues estos tipos, los de Poetic, lo que han desarrollado es lo que ellos llaman un refinement system, un sistema de refinamiento que ellos ponen encima de cualquier modelo de lenguaje. Y lo que hace ese refinement system es utilizar una técnica que, por otro lado, yo he comentado ya muchas veces aquí porque ha aparecido en un montón de papers y de desarrollos, que es que el modelo, el propio modelo, se cuestione a sí mismo refinando, de ahí el nombre de refinement system, refinando sus propias respuestas. Es decir, cada vez que da una respuesta, el modelo se pregunta a sí mismo, ¿esta respuesta es la mejor respuesta que puedo dar a este problema? Y se cuestiona esa, y se la vuelve a cuestionar, y se la vuelve a cuestionar. Hasta que un sistema de autoauditoría, digamos, interno, dentro de este refinement system, decide que es el momento de parar, decide que las mejoras que se están produciendo ya no justifican seguir adelante con el proceso. Bueno, pues con esta capa que ellos ponen encima, en este caso concreto de Gemini 3, pero que según ellos es aplicable a cualquier modelo, con esta capa han conseguido que Gemini 3 DeepThink consiga un 54% en el Arcaggi 2, cuando sin su capa, Gemini 3 DeepThink se había quedado en el 45%, es decir, han subido 9 puntos en el Arcaggi 2, que es una burrada, pero es que además, sin su sistema, cada tarea del Arcaggi 2 a Google DeepThink, al Gemini 3 DeepThink, le costaba $77 resolverla, mientras que con su sistema
solamente necesita $30, porque para la inferencia mucho antes. El resultado es espectacular, porque además es la primera vez que ningún modelo pasa del 50% del Arcaggi 2, que es a día de hoy el benchmark que se asocia más directamente con llegar a la inteligencia artificial general. De hecho, el AGI del final es Artificial General Intelligence. Esto, de todas maneras, como siempre, ya sabéis que la portería se va moviendo. Antes del Arcaggi 2 estaba el Arcaggi 1. Cuando el Arcaggi 1 ya lo hacían todos los modelos, se dijo, bueno, este en realidad no sirve, porque es muy fácil. Ahora vamos a hacer uno que de verdad sí que sirve para medir la inteligencia artificial general. Ya hemos pasado el 50% de ese benchmark. En cuanto nos acerquemos al 70 o al 80, volverán a decir que el Arcaggi 2 es muy fácil y entonces harán un Arcaggi 3. Y así hasta que todos los humanistas del mundo estén contentos y puedan ir felices a sus casas pensando que los seres humanos seguimos siendo muy especialitos. En fin, como digo, primera vez que se sobrepasa el 50%. Para que os hagáis una idea de la burrada que es esto, hace 6 meses el modelo que mejor puntuación sacaba en el Arcaggi 2 sacaba un 5%. Es decir, que ya hemos aumentado en 10 veces el rendimiento de los modelos en el Arcaggi 2 en 6 meses. Y como siempre recordad que cuando yo digo hemos conseguido, lo digo porque yo participo personalmente junto con todos estos, en fin, yo con Richard Sutton, Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, yo con todos estos desayuno, no todos los días porque yo a veces estoy muy liado, ellos tienen la agenda más vacía, pero yo a veces en el WhatsApp que tenemos les digo que no puedo ir. Y con esto termino el bloque de desarrollo, voy a las pildoritas, que solamente hay 4 porque he tenido que recortar en algún sitio para que esto entre en la hora. NVIDIA ha publicado ya resultados de rendimiento de las Blackwell GB200 y según sus pruebas mejoran en 10 veces, o sea, multiplican por 10 el funcionamiento de los modelos, en concreto de los modelos que utilizan Mixture of Experts, con respecto a las Hopper más avanzadas. Segunda pildorita, y esto tiene que ver con otra pildorita que ya mencioné la semana pasada, en un informe del State of Artificial Intelligence, en este caso publicado por OpenRouter, que está basado directamente en el uso que los usuarios hacen de los modelos que ellos tienen disponibles en su plataforma, los modelos chinos han pasado del 2% de uso al 30% de uso en 2 años. Y digo que es al hilo de una que comenté la semana pasada, donde en otra métrica, creo que era Hugging Face, decía que por primera vez los modelos chinos habían adelantado a los modelos americanos en open source, en descargas dentro de Hugging Face. Tercera pildorita, ZTE, que es un fabricante de móviles, ha presentado el modelo Nubia M153, que es un teléfono móvil que ya lleva incorporado dentro del propio teléfono móvil el modelo Dubao AI de ByteDance. ByteDance es más fácil de saber quiénes son. El Dubao AI no sé yo si el nombre es el más popular. En cualquier caso, el modelo está, como digo, incrustado en el propio teléfono, en la propia circuitería del teléfono. No hay que descargarlo, no hay que conectarle nada, el teléfono lleva incorporado este modelo de fábrica. Y el modelo puede controlar todo el teléfono. Está integrado también con el propio sistema operativo, de tal manera que el modelo puede ver lo mismo que nosotros estamos viendo en la pantalla, puede abrir aplicaciones, puede hacer descargas, puede teclear texto, puede simular pulsaciones del dedo, puede hacer llamadas, puede hacer cualquier cosa que tú puedas hacer en el teléfono porque él ve lo mismo que estás viendo tú y puede hacer en el teléfono todo lo que tú puedas hacer con la voz, con los dedos, con lo que sea. Y la última pildorita tiene que ver con un nuevo vídeo de robótica, que no quiero nunca dejarla demasiado de mano. Os dejo el enlace, como siempre, que es un vídeo en las notas, y es un vídeo del Tesla Optimus, del robot androide de Tesla, donde se supone que muestran las mejoras específicamente en las manos. Y sí, en el vídeo se ve que las manos tienen unos movimientos francamente suaves, muy naturales. Lo que pasa es que si un robot es realmente bueno o no es bueno con las manos, no se ve es un buen indicio que tenga suavidad y naturalidad en los movimientos, pero realmente las manos es, aparte del cerebro en sí, del modelo, de la inteligencia artificial que le vayas a poner al robot, es sin duda la parte más compleja de diseño de un robot. Porque las manos, como pasa con las manos humanas, tienen que ser capaces de realizar tareas muy, muy, muy distintas. Una mano robótica, como una mano humana, tiene que ser capaz de coger, por ejemplo, un alfiler de una mesa. Pero por otro lado, tiene que ser capaz de coger una garrafa de agua de 10 litros y levantarla del suelo. Y que haga esas dos cosas a la vez, sin tener las piezas demasiado finas
para la garrafa, ni demasiado bruscas para el alfiler, o que pueda coger un huevo sin romperlo, pero que a la vez, cerrando el puño, pueda dar un golpe en una madera y partirla por la mitad, todo eso es complicado. Así que, como además en este caso el robot del que estamos hablando es el de Tesla, y Elon Musk ha batido ya 4 veces, no una, ni dos, ni tres, ha batido 4 veces el récord intercontinental de mentir en desarrollos tecnológicos, pues vamos a coger la noticia con pinzas. Pero bueno, sí que le voy en este caso, voy a decir algo bueno de Elon Musk. Él mismo decía en algunos de los tweets de presentación de los vídeos que las manos son la parte más compleja de desarrollo en ingeniería de un robot, y que por lo tanto el nivel de desarrollo de las manos es el mejor indicador de cómo de bueno es un equipo de ingeniería robótica. Dicho eso, lo miráis en el vídeo y juzgáis por vosotros mismos. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.